profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel. Capítulo número 13. Primer libro del profeta Samuel. Capítulo número 13, versículo número 13. 13 del primer libro del profeta Samuel. ¿Ya lo tiene? Sí. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Bendito Dios y Padre eterno, te pedimos en esta hora que nos bendigas una vez más en este día, Señor, como ese sacrificio matutino y vespertino que tu pueblo hacía todos los días. Señor, que también nosotros podamos recibir esa porción para nuestra vida por segunda vez en este día. Gracias por cada líder y servidor. Gracias por ese pueblo fiel que siempre está aquí, fiel a ti, Señor, porque eso es lo único que los debe de motivar a ellos. Fidelidad a ti, porque tú eres el que bendices. Tú eres el que nos rescataste de las tinieblas. Tú eres el que estás poniendo en orden nuestra vida, Señor. Aunque muchas veces sentimos que arruinamos todo lo que tú has hecho, nunca te das por vencido, Señor. Vuelves a iniciar tu obra en nosotros. Y eso nos ha sostenido a muchos. Por eso estamos, porque entendimos esa verdad. Ahora, Padre, bendícenos con esta palabra. Bendice a mis hermanos que están con nosotros conectados y bendice a nuestras familias y hermanos que están fuera del país. Señor, siempre los tenemos en nuestros corazones y los bendecimos donde se encuentren. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Mis hermanos que están en el extranjero, ya no digo sus nombres porque a veces se me olvida y no hay preferencia. Si todos nuestros hermanos, inclusive mis propios hijos, están iguales, no hay ninguna preferencia. Así que por eso no menciono los nombres, pero quiero mis hermanos que sepan que siempre los llevamos en oración. Si no aparece en el aire la oración es porque ya lo hicimos junto con todas las oraciones del pueblo. Bien, una porción, bueno, toda la escritura es así, con mucha enseñanza. Lamentablemente, nosotros no la sabemos valorar en la dimensión que debe ser valorada. No la valoramos en la intensidad que debe de ser valorada, lamentablemente. Y hablo inclusive a aquellos que creemos y decimos que amamos la palabra de nuestro Dios. Debería ser aún mejor, pero lamentablemente no lo es. Y lo único que me inspira a seguir adelante es que le sirvo a Dios. Si le sirviera al pueblo hace mucho tiempo, hubiera dejado de hacerlo. Pero le sirvo al Señor. Y cuando me desanimo, porque la iglesia puede estar llena, pero eso no significa que están todos. Eso yo lo sé. No es que estoy triste porque las sillas están vacías, eso sería peor todavía. Pero es triste porque sé que el pueblo que el Señor nos ha concedido es un pueblo grande, no parece, es un pueblo grande. Entonces, cuando veo esa inconstancia, uno se deprime, pero se deprime por el hecho de que no es bueno para ellos. Es un milagro, es una naturaleza que traemos, no lo sé, pero pienso y creo que cuando el Señor dice que os daré pastores conforme a mi corazón, yo lo creo. Yo lo creo porque
He sido amado como oveja y amo como pastor. He sido amado como oveja, o sea, por mi pastor, ¿verdad? Y también sé el amor que siento por su pueblo. Y crea que cuando un ministro trata la manera de hacer la voluntad de Dios, normalmente la oveja no siempre va a estar en acuerdo. Van a haber momentos en desacuerdo. Y es tremendo cuando leemos las palabras de Samuel a Saúl. Saúl, rey de Israel. Imagínense la posición, rey de Israel. Yo quiero que piense en esa posición, en esa autoridad que Dios le había delegado. El primer rey de Israel, Saúl. Es cierto que podemos ver en este hombre muchas cosas que no fueron correctas y no fueron buenas. Pero cada una de ellas tiene un principio. Cada una de ellas tiene un origen, tiene una razón. Y es por eso que el profeta Samuel tiene que dirigirse hacia él y tener que decirle estas palabras tan duras. Y que Dios tenía que decirle en un momento dado a Samuel, su siervo: ya no llores por Saúl. Imagínese, ya no llores. Samuel, el profeta, ve lo que le acabo de decir hace un momento. Sufrimos porque hemos sido, no lo dudo, no me importa que la gente no lo crea, no lo dudo que traemos un diseño del Señor, no por nosotros, por usted, porque usted es el amado de Dios, usted es su pueblo, usted ha sido comprado por su sacrificio. Él se despojó de todo por venirnos a buscar a cada uno de nosotros. Entonces el interés de Dios es nuestro bienestar. Que nosotros no lo valoremos, esa es otra cosa. Entonces Samuel viene y llora por Saúl. Encontramos nosotros a un profeta, Jeremías, un hombre que siempre lloraba por amor a ese pueblo, por ver la insensatez, por ver la desobediencia y por que a él se le revelaban los juicios que venían sobre este pueblo por su desobediencia. Y es triste y lamentable de que el profeta Jeremías, el profeta Samuel y todos nosotros los que le servimos al Señor sabemos que cuando los conflictos y los problemas vienen a la vida de la oveja, no es por causa de Dios, sino por causa nuestra como oveja, que no hemos sido sabios o no hemos sido obedientes. Nos hemos alocado, como estudiábamos la palabra tremenda el día de ayer, al hacer apresuradamente. La palabra hebrea en su origen, en su raíz, es hacer presión. Entonces, cuando las cosas las hacemos apresuradamente, ya me voy a acordar el nombre de la palabra hebrea, que no es trascendental eso, pero cuando nosotros nos sentimos presionados por algo, o sea, algo está haciendo presión en nosotros para que nosotros hagamos algo locamente, para que nosotros hagamos algo indebidamente, algo está haciendo presión, y ese algo no necesariamente es su alma. Ese algo puede ser algo que lo está provocando, y es por eso que cuando viene el juicio de Dios no viene y destruye, porque muchas veces el origen de esa presión no es su alma, sino que usted fue llevado a ser, como cuando el apóstol Pablo por palabra del Señor le dice a la iglesia, especialmente a los padres: no provoquéis, no hagáis presión sobre vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, o sea, no los provoquéis, o sea, ellos no te van a faltar el respeto, pero si tú los provocas te lo van a irrespetar. Y eso Dios lo sabe. Por eso cuando vemos a un David, ¿y por qué David no es destruido? Porque Dios sabe los orígenes, y es por eso que es muy importante entender, como veíamos el día de ayer también, que todo tiene hilación porque es palabra de Dios. Los pensamientos, ¿qué significan los pensamientos? Ahí vimos los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Los planes,
Ese es el pensamiento. Entonces Dios conoce el pensamiento, y también esa misma palabra de pensamiento en el hebreo también significa intención. El pensamiento es una intención. Sin embargo, el Señor conoce tanto el origen como el final de ese pensamiento o de esa intención, cuando dice que Él conoce los pensamientos y las intenciones y los pensamientos del corazón. Él conoce los pensamientos del cerebro y conoce los pensamientos, que son dos cosas muy diferentes, del corazón. Porque en algunos momentos pensamos con la cabeza y en ciertos momentos pensamos con el corazón. Decidimos con la mente, decidimos con el corazón. Muchas veces fallamos porque intercambiamos con qué debemos de pensar. Entonces, cuando vemos que Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. ¿Qué fue lo que hizo presión? Usted puede, y si no lo conoce el texto, lo vamos a leer y se va a dar cuenta que hubieron razones y que vamos a detectar en cuanto a la naturaleza, o sea, hablando de la naturaleza humana de Saúl, qué fue lo que hizo presión sobre él para hacer semejantes cosas. La diferencia entre la diferencia entre Saúl y David es que David le dio la oportunidad a Dios de que lo corrigiera de una forma total. Y él reconoce y cede el derecho a Dios a través del profeta. A través del profeta, no fue delante de Jehová, sino que delante del profeta. Samuel, hermano, interviene y lamentablemente Saúl rasga su vestimenta. Que no vamos a ver qué significa eso y por qué lo hizo, pero vemos que rasga su vestimenta, y cuando Natán llega, que es lo mismo, Natán o Samuel, que sean hombres diferentes, representan lo mismo. Están en la misma autoridad. Entonces David, él rasga sus vestimentas. Y es por eso que a David no se le dice, tu reino ha terminado. Dios le ha puesto fin. Se lo dice tanto a su hijo como se lo dice también al inconverso. Se lo dijo a Saúl, también se lo dijo a Belsasar. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Yo no soy perfecto. En nada soy perfecto. Pero eso no significa que no tengo el respaldo del Señor para decirle lo que dice la Escritura. Si usted no lo hace, atrévase a las consecuencias que le vienen. Porque me lo dijo el pastor, sí, es un hombre, es cierto. A eso me refiero. Soy un hombre. Y lo que le vengo a advertir no es de mí. Yo ni sé su vida, ni sé su futuro. Pero aquel que conoce su corazón y que conoce sus pensamientos, o sea, conoce su cerebro. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted trama? Ese es el que le habla a uno. Por eso era necesario que Saúl esperara a Samuel. El hecho de que Saúl no lo hizo, pero si lo hubiera hecho literalmente, el hecho que Saúl se pusiera las vestimentas del sacerdote o de profeta no cambiaba nada quién era él. Como que otro se hubiera querido poner las vestimentas de rey. No lo hace rey la vestimenta. El hecho de que Saúl se pusiera a interceder no significa que Dios lo iba a respaldar, porque no era así el medio, la forma. Y eso nosotros debemos de saberlo. Desde el púlpito enseñamos que somos reyes y sacerdotes. Amén, es cierto. Desde el púlpito enseñamos que usted puede orar, eso es cierto. Desde el púlpito podemos nosotros decir que usted puede servir, etc. Sí, pero eso no le da a usted una libertad en hacer lo que usted quiera. Esa es una verdad bíblica. Sobre un alto hay uno más alto, y sobre este más alto hay otro todavía más alto.
Y sobre toda autoridad siempre habrá un dosel, una cobertura, siempre habrá un techo, siempre habrá una sombra. Y aunque te quieras refugiar en la sombra de Egipto, no te va a servir. Ay de los que descienden a Egipto y se cubren bajo su sombra. Y si el Señor lo dijera, ay de aquellos que van a buscar otra autoridad, huyendo de la autoridad que yo les he puesto. Porque cuántos cristianos dejamos nuestras iglesias y nos vamos a otras iglesias porque aquí no me dejan hacer lo que yo quiero, ni me dejan servir como yo quiero, ni valoran mi servicio. Entonces se van a otros lugares y allá les dan privilegios. Ay de los que descienden y se cubren bajo la sombra de otro ministerio, porque lo van haciendo huyendo porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren y actúan locamente. Lo hacen bajo una presión. ¿Y cuál es esa presión? Apresurarse en el hebreo es hacer presión. ¿Cuántos de nosotros hemos sido presionados a comportarnos de una manera diferente, a externar lo que no quisiéramos decir nunca, a hacer lo que nunca hemos tenido en voluntad de hacerlo, aunque lo hemos deseado, hemos dominado nuestra voluntad? Sin embargo, la presión nos lleva a que tiremos una puerta, a renunciar a un puesto. Sentimos la presión y lo hacemos. Por eso, el Señor en su infinita misericordia, cuando sabe que hay razones que nos están llevando a uno a estar bajo presión, Dios tiene misericordia de nosotros y por eso no asesinó o mató a un Elías, ni tampoco a un Moisés, porque estaban bajo presión. Desearon la muerte porque estaban bajo presión. Dios no le hizo caso. ¿Por qué? Porque veía lo que provocaba ese deseo de morirse. Entonces, ¿cuántos pecamos porque somos provocados? ¿Cuántos pecamos porque hemos sido llevados a pecar? ¿Y por qué Dios no destruye? Porque Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted puede tener un perro durante 10 años, fiel, lo cuida, ese perro da la vida por usted, y lo ha dado posiblemente. Y usted comienza a molestarlo, y a molestarlo, y a molestarlo, y a molestarlo, y de repente el perro se va a cansar, usted es su amo, y le va a tirar la mordida, y usted viene y le da con un palo. ¿Quién tiene la culpa? Usted. Porque lo provocó, hizo que saliera la bestia que pierde el conocimiento. Lo sacó de sí. Entonces, ¿quién es el culpable? El amo. El perro es fiel, pero lo provocó. Me acuerdo una vez que llevábamos a Pete, ¿se acuerda el chihuahua que tenía? Así era el chico. Lo subimos en un pickup, en una troca, dicen allá los hermanos de arriba. En un pickup, aquí en El Salvador, pickup les decimos, en un pickup, y lo amarré, y hice mal cálculo. Yo tuve que haberlo amarrado porque nunca había andado en pickup, al igual que mis hijos. Entonces, lo amarré de la parte de atrás de donde va el espejo, el vidrio que llevamos aquí de la cama del pickup. Ahí lo amarré, pero lo dejé muy larga la pita. Entonces, como él no estaba acostumbrado, hubo un momento que él se quiso tirar y se tiró y quedó colgado. Y cuando yo se estaba ahogando el pobre, yo frené y una de las patillas le había agarrado la llanta trasera. Entonces en mi pensamiento en el momento fue gritarle a Mónica, Mónica, chinealo. Entonces cuando Mónica se le acercó, ella me obedeció y sabía que el perro no era capaz de hacerle daño. Entonces cuando ella se le acercó y chineó al perro, el perro le mordió todas las manos. Entonces lo que hice fue hacer que el pickup, hacerlo hacia adelante o hacia atrás como era necesario, a modo de que el perro le salieran sus patas. Entonces eso nos hizo llevar al perro a la veterinaria y le dijimos al doctor, mire doctor, el perro mordió a la niña. ¿Por qué la mordió? Porque el perro entró en shock. El perro no sabía lo que estaba haciendo.
entró en shock. ¿A cuántos nos ponen en shock para que nosotros mordamos? Entonces dice Dios, no, al perro no lo maten. El perro no tuvo la culpa. ¿Y a cuántos de nosotros, que a los ojos de muchos es necesario que muriéramos? Y el Señor dijo, ni yo tampoco te condeno. Porque Él sabía lo que le estaban provocando a Él y lo que habían provocado en aquella mujer. Todo el mundo se valía de la necesidad de esa mujer. Y eso nadie lo piensa, pero el Señor lo sabe. Y es por eso que algunas mujeres son bendecidas por Dios, aunque ellas crean, sientan, consideren que no lo merecen y que otros quisiéramos tenerlas bajo las piedras. Por eso no juzguéis para no ser juzgados. Porque de seguro saldríamos perdiendo nosotros los que juzgamos. Por eso el Señor les dijo, el que esté libre de culpa. No dijo el adúltero, no, el que esté libre de culpa. Y de seguro todos los que estaban ahí eran adúlteros. Y todos se fueron retirando, desde el más viejo, desde el más joven hasta el más viejo. Desde el más joven hasta el más viejo. Si tan solo entendiéramos eso, no nos metiéramos nosotros en camisas de 11 varas como decían en mi tiempo. Locamente has hecho. No soportaste la presión. Lamentablemente no dejó restaurar. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. En base a esas palabras es que he puesto este tema. Y no le he dicho el tema, ¿verdad? El tema es el blanco del verdadero asunto. El blanco del verdadero asunto. No estoy hablando de blancura. No estoy hablando de blancura. El blanco, donde se apunta. El blanco del verdadero asunto. Qué tremendo, porque Samuel le dijo, no guardaste el mandamiento. Y eso da escalofrío, hermano. Da escalofrío cuando uno sabe que esa es la verdad de las cosas. Y vamos a ver algunos aspectos muy, muy reales en nosotros, en la vida de Saúl, que nosotros no justificamos. Y aunque no justifiquemos, y la justificación puede ser correcta, puede ser verdadera, no nos autoriza a quebrantar, a dejar de guardar el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque aunque así sea, las consecuencias vienen. Sí, usted puede dejar de estudiar. Las consecuencias van a venir dentro de 10 años, cuando usted sea adulto. Y que le pregunten, ¿y usted qué es? Nada. Pero puede hacer algo de todo lo que usted me ponga. Eso es igual, no sabe nada. Entonces, mire qué tremendo. Pues ahora Jehová, oiga acá las consecuencias. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Después de ti van a seguir tus hijos. Significa, hermano, qué tremendo, que como padre Saúl dijo, cuando él fue desechado, significa que él le robó a su hijo el ser rey. Jonatán tuvo que haber sido el próximo rey de Israel y no lo fue. ¿Por qué? Porque él actuó bajo presión, dejó que la presión lo dominara. Y es difícil. No estoy diciendo que el Saúl no pudo aguantar. Ay, hermano, no es verla venir. ¿Cómo es que no es lo mismo tenerla enfrente que verla venir? Hay un dicho así. Difícil estar bajo presión. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ay, te hubieras quedado parado, hubieras aguantado. Usted no sabe. Es terrible cuando uno ya no aguanta.
Mira, un minuto más, ve, y no te hubieras metido en este gran lío porque te dormiste en el timón. Ay, hermano, yo ya sé lo que es dormirse en el timón. Es horrible cuando el sueño puede más que uno. La mente lo domina a uno. Es espantoso eso. Ay, hubieras aguantado un poquito más. Hay un momento que un segundo más bajo el agua y se ahoga uno. Si tan solo un segundito hubieras aguantado más, me muero. Tuve que salir. ¡Ah! ¡Ah! Uno se sale así del agua. ¿Por qué? Porque es muerte lo que se está sintiendo. No es dolor de cabeza, es muerte. No es falta de aire, es muerte. Y en un segundo, en menos de un segundo, usted puede perder el conocimiento. Amén. Veamos el versículo número 1. Disculpe. Ni modo, vamos a llegar hasta donde podamos. Versículo número 1. Había ya reinado Saúl un año. Esto es muy importante. Mire, todo lo que se dice en la Escritura, a veces uno, no, lo lee uno a la carrera, ¿verdad? No, todo eso tiene que ver, cada palabra tiene que ver, cada acontecimiento tiene que ver, cada lugar tiene que ver, cada nombre tiene que ver, cada día tiene que ver, cada hora tiene que ver. Si ahí dice que era la sombra, si ahí dice que era el sol, si ahí dice que era la luz, si ahí dice que era lo que sea, tiene algo, ¿por qué está ahí? Por eso no dice los cielos y la tierra pasará. Mi palabra no pasará hasta que se cumpla, hasta la tilde o la J que está ahí escrita. Amén. Y esa es la bendición de aquel que tiene el ser maestro de la palabra. Es un don de Dios, no es de hombres. Por eso, si usted lo tiene, dele gracias al Señor. Entonces dice, había ya reinado un año, había ya reinado Saúl un año. Mire qué importante, había ya reinado Saúl un año. Le voy a decir lo que significa eso. En ese año Saúl no había hecho nada. Por eso lo dice la Escritura. Porque Saúl nada había hecho. Y el hecho, valga la redundancia, y el hecho de que no había hecho nada era un problema muy dañino para Israel. Y de gran beneficio para los palestinos, para los filisteos. Yo quisiera que cada vez que le ponen a las cosas bíblicas, porque en la Biblia no nos parece así, pero le pongan a las alabanzas, deben de ponerle ahí filisteos en vez de palestinos. O donde dice filisteos, ponerle palestinos, porque esa es la propia palabra. Entonces, los filisteos, esto es los palestinos, habían salido beneficiados porque en un año de reinado Saúl no había hecho absolutamente nada. Eso pasa cuando usted en su vida y en la mía, lógico, no estoy exento, cuando usted no hace nada en la vida. Cuando usted solo trabaja para comer y come para trabajar. Cuando usted trabaja para pagarle los estudios a sus hijos y no hace más, es muy dañino para usted, es muy dañino para su familia y es muy dañino para su nación, para su ministerio. Como en este caso, fue muy dañino para Saúl, para su familia, porque la perdió, y para su reino. Y si afectaba a su reino, afectaba a su nación. Ve lo trascendental, el por qué, hermano, oremos por los inconstantes, oremos por los que no perseveran, oremos por los fríos, no oramos por los fríos aquí. No oramos por los vagabundos de la iglesia. No oramos por los cometas Halley.
Que a veces solo la Estela le vemos y no la hermana Estelita, que Dios la bendiga, que esté enferma. Ya la vamos a tener de nuevo porque el corazón de esa mujer no puede estar muy lejos de aquí. Hasta eso sé. Y hay otros que digo, va a desaparecer 3 meses porque hay que cuidarse. Y hay que cuidarse. Pero lo hacemos al estilo mundo. Nos cuidamos de nuestro cuerpo y eso significa que nos descuidamos de nuestra alma. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. No es tanto del cuidado para su cuerpo, sino de todo lo que lo alimenta el cuerpo a través de su alma. Porque ¿cuánto hemos sido sanados por la palabra? Y el estar metidos en la cama obedeciendo al médico, que no digo que no hay que hacerlo, pero hay gente que para ellos es dicha, como cuando uno está jovencito o es niño y le dicen, mire, van a cerrar la escuela porque toda la semana va a llover, uno hasta hace fiesta. Pero ¿y las consecuencias? ¿En qué me va a afectar? ¿Y cuántos de los que estamos aquí no justificamos de nuestra ausencia? Válidas, porque ahora vamos a ver en Saúl, válidas. Pero perdió su vida, perdió su familia, perdió el reino y perdió su nación. ¿Y sabe lo que no pensamos? Que Dios ya encontró a otro mejor que nosotros. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, fíjese, cuando comenzó el segundo año, lo está mencionando ahí la escritura, en el primer año, yo lo sé porque he estudiado la porción. Y por eso se lo estoy compartiendo. Y esto que viene, el acontecimiento que viene, se dio en su segundo año. Y qué tremendo que no fue directamente él sí como autoridad lo hizo, pero no fue él directamente, tuvo que su hijo tener que tomar la iniciativa porque su hijo estaba esperando. Como anoche que veíamos, el que planifica tiene que entrar en acción en lo que planifica. No es un negligente, sino un diligente, pero en el buen sentido de la palabra diligente. Entonces, Jonatán era un hijo diligente, era un siervo diligente y estaba preocupado porque su padre no hacía absolutamente nada y había pasado 1 año y los palestinos estaban creciendo. Y era el inicio de la guerra, de la liberación o de la independencia de Israel para con los filisteos o palestinos. Mire qué importante era este momento. Ve, tremendo esto. Y muchos estamos igual que Saúl. No nos amanece. Podemos pasar 1 año sin hacer nada. Mañana hago mi casa, dijo el sapo y el sope también. Mañana hago mi casa. Mañana voy a comenzar. ¿Y cómo nos da el Señor, verdad? Con eso. Mira cómo eres. ¿Y qué nos está diciendo con el Señor? Eres un mediocre. Ni siquiera tú mismo te amas. Muchos somos igual que Saúl. No vemos más allá de nuestra nariz. Somos miopes espirituales. Y aquí tenemos nosotros a un Jonatán 20/20 de vista. Son muy pocos los que tienen visión perfecta. Muy pocos. Y yo quisiera encontrar la forma de cómo meterlo en el corazón de muchos, casi la mayoría de este ministerio. Para tristeza nuestra lo digo. Y los que aquí son tuertos en otros ministerios llegan a ser reyes. Y no pueden darse cuenta que tu mediocridad en otro lugar es perfecta.
y lo estoy tomando del dicho, ¿verdad? Que el tuerto en el país de los ciegos es rey. Pero Dios no quiere esa mediocridad. Dios no quiere esa inconstancia. Dios no quiere esa mediocridad en usted, porque está perdiendo mucho. Los palestinos están creciendo, se van fortaleciendo, y los israelitas se están debilitando, y no tienen armas por la negligencia de que todo un año no se hizo nada. Por eso se cree que una de las razones por las cuales David se introdujo entre los palestinos era para eso, para copiar su forma de hacer armas. Porque Israel ni eso tenía. Y las necesitó porque dejó de confiar en el Señor, porque ellos habían sido una nación que habían estado bajo el poder de Egipto y que habían salido sin un arma. Pero hoy las necesitaban. ¿Por qué? Porque hoy tenían que salir y pelear. Porque el Señor dejó de pelear por ellos. Por eso tú, Saúl, que has entendido, aunque no estés y lo vas a oír, tú, Saúl, tienes que buscar hoy armas para pelear, porque Dios te daba las victorias sin armas. La bendición te seguía, ya no te sigue, porque Dios ha encontrado a uno mejor que tú, que hará todo lo que haga. Quisiera uno encontrar un CD, un cassette, como decíamos antes. Hoy no sé qué será, pero quisiéramos encontrar un CD y meterlo así en el corazón o en el cerebro del creyente, de la oveja, y decirle, hermano, tal vez así funciona la palabra de Dios en usted. Gente con gran potencial echado por la borda. No les importa. No les interesa que ese potencial sea para la gloria y la honra del Señor. Sí, pero la ceguera natural que tenía, esa sí es para la gloria de Dios, ¿verdad? Que te sane, pero el potencial que te ha dado, ese no. No sé si me di a entender con lo que dije. Ah, sí, el Señor se va a glorificar de esta situación que estoy viviendo. Sí, pero en lo que tú eres y que tienes como don de Dios y esa inteligencia y todo eso que tienes, ¿eso no es para la gloria de Dios? Sin saberlo somos animalas. Cuando estaba chiquito, aquel que era pícaro decían, esta es bien animala. ¿Se acuerdan? Ustedes hipotes de 20 años. Va. ¿Se acuerdan que decían esa palabra? Nosotros así somos para con Dios y no lo sabemos. Somos animalas. Cuando lo necesitamos, sí, ahí lo buscamos. Pero ese don que Dios ha puesto en nosotros no es para Él. Está debajo del almud. Y es por eso que los palestinos siempre nos destruyen. Y es por eso que perdemos nuestra familia, perdemos nuestro reino y al final perdemos la vida por una amalecita. Porque esa es de las otras que algún día usted tiene que aprender de esta manera que lo estamos viendo. Ese fue el otro problema de Saúl. Dejar vivo a Agag, rey de los amalecitas. Y después, que eso tenía que verlo al final con usted, y después hacer un juramento alocadamente. Con esto era suficiente como para que lo que venía después no lo hiciera. ¡Qué tremendo! También deja con vida a Agag, bajo presión. Locamente se hace bajo presión. La presión de irse de casa, la presión de querer graduarse, la presión de querer lograr algo. Y anoche traté la manera de cómo se tiene que hacer ese proyecto. ¿De qué manera? Dice la Biblia. Por eso leímos como unos 10 o 12 citas bíblicas de los proverbios. Que lo dijera mejor la palabra y no explicándolo yo.
A veces no hay qué decir. Me quedo mudo porque realmente somos un pueblo de dura cerviz, duros de corazón y duros de cerebro. Hay una palabra que también se ocupaba mucho en mi niñez: rudo. Este es rudo, decían, no le entraba nada. Pero cuando uno es rudo es porque uno tiene más otra cosa mala que buena. Entonces lo bueno casi ya no cabe. ¿Se ha fijado que usted a veces topa? Le voy a hablar como el caso de los celulares. Usted topa de la cantidad de números que usted puede meterle en su directorio, en su agenda de teléfonos, y usted mete el nombre de un hermano que es importante. Este número lo voy a poner y ya no le entra, ya no le cabe. Rudo ese teléfono, no le entra. Es que está saturado. Hay que sacarle, hay que ser una vasija vacía y hay que llenarla de agua, de palabra. Amén. Entonces, me quitaron el cita bíblica. Estamos en el 2, en el 1 estamos, ¿verdad? Ya vimos el 1, ¿verdad? Ya me comprendió por qué sale ahí que en su primer año y después. Si quiere, póngamelo el 1 nuevamente, por favor. Quiero llevar la hilación. Había ya reinado Saúl 1 año, ya lo expliqué, no había hecho nada. Y cuando hubo reinado 2 años, o sea, en su segundo año, sobre Israel, hasta el segundo año, o sea que pasó 365 días del primer año sin hacer nada. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo me merezco un año de descanso, no voy a estudiar este año? Y uno, no me están diciendo si está bueno o está malo. Es que estoy cansado, hermano. Voy a descansar 1 año. Deje de trabajar 1 año. ¿Y quién le va a pagar las cuentas? ¿Verdad que no nos podemos dar ese lujo de decir, este año no lo voy a trabajar? A menos que usted sea un Saúl. Versículo número 2. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, imagínense, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Bet-El, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. ¿Sí? 1,000 estaban con Jonatán, 1,000. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. ¿Cuántos hacemos decisiones así? Cualquiera puede decir, qué bueno, qué administrador, qué liderazgo, qué reyazo. ¿Verdad que muchos podemos decir así? Ahora, suponiendo que fuera buena esa estrategia, suponiendo que podía funcionar, ¿quién le dijo a Saúl que hiciera así? ¿Cómo es posible que pasó todo 1 año sin hacer nada? ¿Y cómo es posible que 7 días que Samuel le había dicho que le esperara, no pudo esperar? ¿Cómo somos entonces? ¿Quién gobierna? ¿Quién manda? ¿Quién decide? ¿Quién planifica? Si en 1 año no hizo nada, 365 días, y en el capítulo 10, versículo número 8, Samuel le dice, espérame, que en 7 días yo regreso. Y le dijo a Samuel, tú no regresaste a los 7 días, yo te esperé. Sí, pero no había terminado el número 7. ¿Cuántos somos así? ¿Comprende lo que estaba haciendo Saúl? Se da cuenta que en su debido momento a todos nosotros Dios nos va a sacar los trapos al sol de nuestras locuras. Y decimos que amamos al Señor. No, yo le sirvo al Señor.
Y dice, sí, dices que me amas. Y como dijo el Señor y lo reveló, me llamáis Señor, Señor, pero no me obedeces. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Cualquiera ha dicho, hey, qué galán nos manda a nuestras tiendas. Pero a las horas de las horas, eso le dio grandes y graves problemas. Porque a los que había mandado a sus tiendas no regresaron cuando él los llamó. ¿Por qué no regresaron? He ahí el detalle. He ahí la pregunta. ¿Por qué no regresaron cuando él los llamó? ¿Qué hizo que ese año no hiciera nada? ¿Qué hiciera que después de tener 2,000 hombres con él, se redujo a 600? Y ahora la pregunta, ¿por qué 600? ¿Por qué tiene que salir a luz el número 6 nuevamente? Multiplicado por 100. De 2,000 se redujo a 600 hombres. Y los que mandó a sus tiendas desertaban, huían, se iban a las cuevas. Es que, hermano, yo le voy a decir algo. Siempre he dicho esto. Y me lo quiero que me lo entienda para usted y para mí en el contexto de todo lo que he hablado. A cada pavo le llega su Navidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos creemos de que nunca nos va a llegar a nosotros. Todos creemos que podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos. Está bien, hagámoslo. Santiaguito, hagámoslo, está bien, hagamos con nuestra vida lo que nosotros queramos. Sí, hagamos proyectos sin tomar en cuenta a Dios, está bien. No, si las cosas van marchando. Hasta el momento todo lo que Saúl estaba haciendo estaba bien. Él se autoaseguró creyendo de que ya comenzamos a hacer la obra, ya vamos a echar en marcha el plan y vamos a hacer esto. Ustedes se quedan conmigo, ustedes se van con Jonatán, 1,000 con Jonatán, 2,000 conmigo, el resto por favor váyanse a sus casas, cuando de donde los queremos sacar es de la casa, y algunos no de la casa, sino de la vagancia. Porque es día de la familia y nosotros como familia tenemos que, y no hablo del día último sábado del mes, estoy hablando de que nosotros ocupamos los días de la familia para irnos y no recibir de Dios. Y no está malo en el sentido humano, está perfecto. Cuando vengan las consecuencias, entonces usted va a querer buscar a Dios. Porque los mandó a la casa y cuando los convocó, no fueron con él. Uno se acomoda, uno se acostumbra, uno se adapta a no congregarse, a no orar, a no leer la escritura, a no ayunar, a no adorar, a no servir, a no pasar al altar. Si algunos como que soy vaquero me siento que agarro así el lazo y ni así los hago venir aquí, que es para su bien. Ya no me siento pastor, me siento vaquero. Y algunos de caballo chúcaros, porque relinchan. Versículo 3. Aquí viene el porqué en el segundo año. ¿Y quién lo hizo? Jonatán. Oiga, ¿quién lo hizo? Jonatán. Él lo hizo. Es cierto, el rey estaba dirigiendo, es cierto. Pero lo hizo Jonatán. Ahora, no importa que la costumbre de la cultura era
que al que comandaba se le daba la gloria. Yo no estoy en contra, estoy de acuerdo, pero vamos a ver qué hay en el fondo del corazón. Y si Dios no te detiene, te vas a seguir perdiendo. Porque fue su hijo quien ganó la batalla a los palestinos. Y no él. Él había pasado 1 año sin hacer nada. Y su hijo la ganó con 1000 hombres. O sea, 1000 hombres en el sentido que 1000 hombres se le dio. Pero no puedo meterme a lo que sigue porque me voy a desviar más todavía. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Usted ya sabe toda la historia, ¿verdad? Que subió y su paje de armas. Y lo oyeron los filisteos. Significa que atacó y venció. Pero esta noticia llegó al resto de los filisteos. Y cuando lo supieron, se enojaron. Claro que estaban los israelitas bajo ellos. Entonces comenzaron a ver que estaban queriéndose levantar contra ellos, querían independizarse. Y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Versículo 4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. ¿Quién? ¿Y qué dice el versículo anterior? Jonatán. Ahora, está bien que la gente lo diga. La otra cosa es que usted o yo lo aceptemos. ¿Y cuánto? Sí, gracias. No hice gran esfuerzo. No. Todavía está diciendo, no hice gran esfuerzo. No, con la mano izquierda y con los ojos cerrados lo hice. Soy tan dotado de inteligencia que no. Dormido les puedo contestar, como ese sistema de inglés. Así es de falso el que lo está diciendo. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable, hasta el día de hoy, a los palestinos. Nunca he habido un palestino que hable bien de Israel. Y si lo hace muchas veces lo hace hipócritamente, a menos que esté bien convertido. Porque espiritualmente no tengo nada que ver con El Salvador. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros. Uy, ¿quién? Los filisteos, sí. Poderío tremendo. No os amedrentéis por esa multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Pero eso había desaparecido en Israel por el rey que tenían. Tenían a un rey que hacía locamente. Tenían un rey que cedía a las presiones. Tenía un rey que no podía con las presiones. ¿Cuántos de los que estamos aquí perdemos la cabeza bajo presión? ¿Cuántos bajo la presión hemos tomado decisiones equivocadas? ¿Cuántos cuando hemos estado bajo presión hemos dicho hasta malas palabras? ¿Cuántos cuando hemos estado bajo presión hemos ofendido a otros?
¿Cuántos los que estamos bajo presión hemos maltratado a nuestros hijos o nuestros hijos se han levantado contra nosotros? Porque no han soportado la presión, ni nosotros hemos soportado la presión. Porque cuando usted ha perdido como padre la autoridad, entra bajo presión y puede cometer estupideces. ¿Cuántos estamos mal porque no podemos con la presión? ¿Cuántos? Por eso a los jóvenes que se quieren casar les decimos que te aburriste de ser feliz. ¿Por qué? Porque eres un niño, aunque tengas 30 años, eres un niño y no vas a aguantar las presiones de la vida. Porque todo te va a tocar pagarlo a vos. Y ya no vas a andar comiendo chatarra. Porque ni para eso te va a alcanzar. No porque sea sabio, ni porque se vuelva sabio por el matrimonio. Sino porque ni siquiera para el combo le alcanza. Hermano, es una verdad. Si uno se casa y ni por el cuartelito pasa 5 años. Es cierto. Es terrible la presión de la vida. Y solo se habla de divorcio. La presión. Todo es divorcio. Todo es separémonos. Yo me voy para donde mi mamá. Yo me voy para Estados Unidos. La presión nos hace decir y decidir muchas veces. Y con eso arruinamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos Saúles. Mire qué tremendo, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aben. 6. Vaya, aquí están los que mandaron a la casa. Siga ahí en su televisión, siga en su descanso, siga ahí con sus niños, siga ahí en la playa, siga en el parque, vaya a montarse a caballo, siga. Y no le digo los lugares que muchos frecuentamos. ¿Es malo para el inconverso? No. Para el creyente. Si usted es creyente, usted tiene la respuesta. Porque usted me puede decir, no, mi hermanito, hoy vamos rumbo al mar. ¿Y qué le voy a decir yo? Amén, qué bendición, que Dios los bendiga, que Dios los... Y se lo digo de corazón. Porque sé que el enemigo los puede estar esperando en una vuelta. El enemigo los puede estar esperando ahí en un tumbo. El enemigo los puede estar esperando de regreso en la subida que se le funda el carro. Una hermana, allá en los 90, me dijo, hermano, ayúdeme a orar por un carro, necesitamos un carro. Mis niños estaban bien chiquitillos, mis niños necesitan que anden seguros y oremos y oremos. Y me recuerdo que eran de la casa de oración y empezamos a orar y ellos nos veíamos en la iglesia el día domingo. Entonces hubo un domingo que no los vi. ¿Qué pasó? Y yo me recuerdo que esa semana el Señor les había provisto de carro. ¿Y qué pasó? Y lo raro que no me hablaban por teléfono. Y en la semana, como ellos no me abordaron, yo los abordé. No sé si usted me da el derecho que lo aborde. ¿Y por qué se enoja cuando lo abordo? ¿Por qué cambia conmigo? ¿Por qué aturra la cara? Así me decían chiquitos, ¿por qué aturra la cara? Me decían. ¿Y por qué habla así? Porque soy autóctono. Yo no soy como usted, que es de otro país. Entonces los abordé y les digo, bueno, ¿y qué pasó? Y no habían faltado porque habían agarrado una perseverancia, pero la perseverancia hasta ahí llegó, cuando el Señor les dio el carro que querían. ¿Y qué pasó? Yo no los vi el domingo. Y así, también en mi niñez, decían que uno se comportaba como que tenía la cola entre las patas. Y todos achicados así.
¿qué pasó? Y no decían, ¿y qué pasó? Es que el domingo, ay, ya me lo imaginaba yo. Es que el domingo no fuimos al mar. Y yo pensé, y para eso le pedían carro al Señor. ¿Y qué es malo tener carro? ¿Y qué es malo ir al mar? No, ¿verdad que no? Ah, ¿puedo seguir pues? Va. Sí, pero ¿qué pasó? Es que cuando fuimos al mar se nos fundió el carro. Y por cierto, esta mañana vino la hermana. Y por eso tuve, antes de contarlo, digo, no va a estar entre el grupo. Pobrecita, no quiero echarla del lugar. Se habían ido al mar. El día domingo, el primer domingo que tenían carro, se fueron al mar toda la familia y se les fundió. Hermanos, no es malo tener carro, no es malo. Si no, todos nosotros no tuviéramos. ¿Qué es lo malo entonces? ¿Cuál es la presión que sentimos? Que no la podemos dominar. ¿Y sabe cuál es la presión? No, es que me lo merezco. No, los niños. No, mi mamá. No, es que mi papi. No, es que mi suegro. No, es que mire, es que mi esposa, mi esposo. Bajo presión. Y fíjese que lo más tremendo de que todo lo hacemos en la hora en la que debemos de nosotros alimentarnos. Todo el resto del tiempo no lo hacemos. Podemos pasar con los amigos todos los días y no podemos estar con nuestra familia cuando estamos con todos nuestros amigos. El descanso lo hacemos en el descanso que es cuando debemos de congregarnos. Esa hora, es que no, hermano, yo no puedo levantarme temprano, hermano. Entonces, Saúl actuó de esa manera. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, estaban bajo presión, no la soportaron. Estaban en estrecho, oiga, porque el pueblo estaba ¿qué? En aprieto. ¿Por qué están en aprieto? Porque has pasado todo un año. Has pasado todo un año y no te has dado cuenta, no se ha dado cuenta. Y el estar en ociosidad no productiva, porque hay una ociosidad que produce. Yo una vez le expliqué la ociosidad de las dos maneras que se puede utilizar. Una fructífera y una no fructífera. Esta es una ociosidad fructífera. No tengo obligaciones, no tengo compromisos, ni hago compromisos, ni acepto obligaciones. Este tiempo de ociosidad es mi alimentación, porque el resto del tiempo paso trabajando. Pero así como debemos de guardar un equilibrio en la familia, así debemos de guardar el equilibrio en las cosas del Señor. Todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Lo que pasa es que nosotros no respetamos los tiempos. Y es por eso que la mayoría de nosotros estamos encanecidos. Y el hecho que no me vea cana no significa que me lo pinte. Pero la mayoría estamos encanecidos por eso. Porque no respetamos los tiempos de Dios y el orden que Él ha establecido. ¿Qué pasó a los que mandaron a descansar? No habían pasado un año sin hacer nada y todavía los mandan a sus casas. Mira qué es lo que pasa. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. A la hora de la aflicción, hermano, no importa dónde, ahí uno come. Uy, tan chuco, dice uno en aquel lugar, pero cuando uno no tiene y tiene hambre, en eso chuco se sienta a comer. Y somos tan que se nos olvida de aquello chuco y agarramos aquella tortilla y decimos, qué tortilla más rica, pero antes no decía que eso era busquero y yo no como. ¿Y qué pasa con las moscas? Ay, están comiendo la par mía.
estás en apretura, estás en escasez. Ahí puede más el hambre que el orgullo, porque el hambre desesperada te hizo que tu orgullo descendiera, que ese orgullo tuvo que haber descendido en tu prosperidad, reconociendo que es el Señor y dándole el honor a quien se lo merece. Fue Jonatán y no yo, que no hemos llegado ahí todavía, ni vamos a llegar. Versículo número 7. Y algunos de los hebreos, qué tremendo, mírelo, otros pasaron el Jordán, aquel Jordán que lo habían pasado con el arca del pacto por delante de ellos, ahora sin arca, se pasaron al otro lado. Aquello que decidimos en el nombre del Señor y bajo la oración y bajo el proyecto respaldado por Dios, ahora tomamos decisiones alocadas porque ni modo, antes que lo pierda todo, así démelo. Que así se vaya. Está la huida por la presión que tenemos de la escasez o de la vergüenza que estamos pasando, que no nos importa atravesarnos nuevamente el Jordán, que fue difícil cruzarlo, porque el cruzarlo era humillarse y ahora lo pasamos corriendo. Pero es porque vienen tras de nosotros, como decían también en mi niñez, taloneándonos. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo? Temblar. ¿Así es como Dios quiere tenernos? No. Así vamos a tener a los de nuestra casa nosotros si somos como Saúl. Porque llegará un momento en que se nos va a acabar la liquidez que tenemos o la disponibilidad que tenemos. Va a haber un momento que vamos a perder las fuerzas que tenemos hoy como jóvenes. Llegaremos a ser viejos. ¿Y sabe cómo van a estar los de nuestra casa? Temblando. Si nosotros que estamos aquí, algunos pudiéramos dar testimonio de esta última verdad que acabo de decir, ¿cuántos de los que estamos aquí temblamos en nuestra casa? Nos sentimos inseguros. La casa está a punto de colapsar. La familia, estoy hablando de casa, está a punto de colapsar. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes tenemos temblando? Que no vemos un futuro prometedor como familia. Que no sabemos cuándo vamos a dejar de ver a papá o dejar de ver a mamá. Pero seguimos siendo Saúles. Versículo número 8. Y él esperó, mire qué linda es la palabra, ¿verdad? Porque, no, si yo esperé los 7 días, no, ahí está, pero no completos. Y oiga, cuando desarrolle este tema, porque no lo he empezado a tocar, cuando desarrolle este tema se va a dar cuenta que la espera que Samuel le puso, que no me lo pusieron en 18, pero que Samuel le puso a Saúl, era una prueba. A nosotros Dios nos va a poner una prueba. Y cuando estemos en el momento en que todos los que nos siguen están temblando, se nos vamos a acordar que el Señor nos había dicho. Pero como somos Saúles, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. ¿Y qué pasa con los que están siguiéndonos? Y el pueblo se le desertaba. Ahora, ¿por qué se le desertaba? Si alguna vez podemos, preguntémosle a nuestros hijos cuando seamos viejos: hijo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te casaste? Hija, ¿por qué te fuiste de la casa? ¿Por qué te casaste tan joven? ¿Por qué te casaste con un hombre que no amabas?
¿Por qué te casaste con un hombre que no te amaba? Tú lo sabías. ¿Por qué te casaste? ¿Por qué te fuiste a estudiar esa carrera? ¿Por qué te fuiste? Algún día vamos a preguntarle. Y nunca tuvimos el valor de decirle a nuestros padres por qué no fuimos de casa. Porque estábamos bajo presión también y no pudimos dominar la presión en la cual nos encontrábamos. Ellos no se pusieron a pensar la presión que ejercían sobre nosotros. Y es por eso que hicimos alocadamente como lo hizo Saúl y lo veíamos el día de anoche en la familia. En cuanto a los planes, no hacerlos alocadamente. Hay que hacerlos diligentemente. Y el pueblo se le desertaba. ¿Qué vamos a ver en ese momento? Vamos a ver de que él como rey no funcionaba. Como rey era una desgracia. Mal rey. El pueblo estaba consciente que en todo un año no habían hecho nada. No había progreso. Ni siquiera estancamiento. El estancamiento de alguna manera por lo menos estamos manteniéndolo. Pero en este caso ni eso. Al contrario, vamos a pique. Cada vez vamos hundiéndonos más. Cada vez nuestras relaciones empeoran. Cada vez nuestras decisiones son sin control. Cada quien está haciendo lo que bien le parece. Ya no se domina al cónyuge, ya no se domina al hijo o a la hija o a los hijos. Ya no hay control. Cada quien se deserta o deserta. Y no necesariamente geográficamente, porque muchos siguen en casa, pero han desertado. Se esconden tras el estudio, se esconden tras el trabajo, se esconden tras el noviazgo, que ya no es noviazgo, ya desertó, ya metió las 4, ya desertó, porque pasó a ser propiedad de. Y no quiero hablar de eso, porque lo diría muy fuerte si lo toco. Y no estamos hablando un tema de eso. De los derechos que los filisteos tienen sobre las hebreas. Y cómo las palestinas dominan a los hebreos. Pero han sido Saúles. Versículo número 9. Dios mío. Regáleme un momento, todo voy el domingo. Entonces dijo Saúl, entonces vamos al culto. Entonces hagamos culto. Hermano, ¿y no podría usted hacer un discipulado en mi casa? Hermano, ¿y usted podría hacer una acción de gracias con nosotros? Es que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. No es acción de gracias, son gritos de auxilio. Es desesperación de la situación. Y vamos a ver cómo Saúl cambia los roles. Y empezamos a hacer alocadamente. Empezamos a hacer cosas que no estamos autorizados a hacer. Como padres, como hijos, como familia. Empezamos a hacer estupideces. Empezamos a quebrantar reglas. Empezamos a quebrantar mandamientos. Empezamos a quebrantar respeto. Porque hoy los hijos no tienen respeto de los viejos. ¿Por qué? Porque son Saúles y porque sus padres han sido Saúles. Con que no nos respetan los nietos, con que no nos respetan los nietos, ¿o me equivoco, hermana? ¿Verdad que duro es tomar por hijo a alguien que no lo respeta a uno? ¿Por qué? Porque ya no me necesita. Ya creció. Ya no necesita que le regale ese volado barato. Anda a comprarlo, no tiene, pero es muy barato. Y nunca ha trabajado. Y toda la vida ha sido mantenido, en el buen sentido, porque es todavía joven. Ni los nietos nos respetan. ¿Cómo nos tratarán los bisnietos?
quiere que termine ya? Yo termino, si quiere oramos. Es que nadie me dice amén. Siga, hermano. Nadie dice, úsalo, Señor. Me está cayendo a mí, no crea. A mí me cae, yo quisiera guardar silencio, pero no puedo. Me es impuesta la necesidad de hacerlo y decirlo. Entonces Saúl dijo, traedme holocaustos y ofrendas de paz, e hizo culto. ¿Qué cree que puede ser a los ojos del Señor? ¿Qué cree que hacemos nosotros cuando hemos hecho parche? También en mi niñez lo decían, lo hiciste parche, lo hiciste torta, me decían. Ahora venimos y no, mire, vamos a hacer un culto. Hermano, quiero que ore. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, en el tiempo señalado que Samuel había dicho, Samuel no se pasó, se tardó, pero no se pasó. Él le dijo, espérame 7 días. Y él llegó a los 7 días. No llegó al 8º. Pero la palabra alocadamente, la palabra apresuradamente, es hacer bajo presión. Claro, ¿cómo no iba a hacer culto? Si miren la condición en la cual se encontraba y el tiempo que Samuel le había dado era un tiempo de prueba para él. Y nosotros no estamos dispuestos a esperar ese tiempo de prueba si somos Saúles. ¿Qué significa eso? Que vamos a salir reprobados. Ya Dios sabe que vamos a salir reprobados. ¿Cuántas cosas Dios nos pone como prueba? Como señal de que lo que viene es peor. Así como esta mañana la señal de convertir el agua en vino era una señal. Y por cierto, la primera le dije, era una señal de que venían cosas mejores. Pero en el caso nuestro, en la desobediencia, una señal es que nos vienen cosas peores. Y así fue. Porque después de esto deja vivo a Agag. Porque después de esto hace un juramento insensato. Porque después de eso mata a Aitomed, si no me equivoco, a Ijomed, a Aitomed y a 84 más sacerdotes. Y después de eso intenta muchas veces matar al ungido de Jehová. Y después de eso todavía hace algo más Saúl. Que esto sirviera a los que esta noche estamos entendiendo esto, es una señal, porque vamos a seguir haciendo cosas peores si no. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía, qué tremendo, qué lección, reprobado, llegó Samuel. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. La palabra hebrea enseña que salió como que ahí venía un colega. ¿Cuántos Saúles nos faltan el respeto? A los que somos siervos, criados del Señor. ¿Cuántos nos ven como de tú a tú? Es que somos Saúles. Mira qué tremendo es meterse a la palabra y encontrar que salió a recibirle como que era, como decíamos en mi niñez, que es tuchero. ¿Qué crees que estás hablando con tuchero? Cuando uno hablaba lo que no debía con un papá, una mamá o un hermano mayor. Bueno, ¿y que soy tuchero yo? Nunca se lo dijeron a usted. Usted no tiene más de 20 años. ¿Verdad que así nos decían? Que soy tuchero. Eso significaba que después de esa palabra chero venía la pescosada, hermano. Y ahora nuestros hijos y nuestros nietos nos dan pescosadas a nosotros. Pero en mi tiempo nuestros papás nos daban las pescosadas. En mi tiempo los papás los sentaban, uno si es necesario, lo hincaban en maicillo. Y en el sol. Versículo número 11. No se preocupe, hasta el 33 vamos a llegar.
Entonces Samuel dijo, oiga, Samuel no estaba ahí, pero lo sabía todo. Como Moisés cuando venía descendiendo del Sinaí, lo sabía todo. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, bajo presión no pude. Se quiso justificar en una verdad que, aunque fuera verdad, no lo justificaba delante de Dios. Porque vi que el pueblo se me desertaba. ¿Y por qué se te puede desertar un pueblo, Saúl? ¿Y por qué desertan tus hijos, mujer? ¿Y por qué desertan tus hijos, varón, papá? ¿Y por qué deserta tu cónyuge? ¿Por qué se van las ovejas? ¿Por qué el pueblo deserta? Es que has hecho locamente desde un principio. Y que tú, qué tremendo, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Pero aquí estoy. Hoy es el día 7, que yo te dije que esperaras. Aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás vestido así? Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Aquí hay detalles muy lindos que es necesario estudiar. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Oiga, y yo no he implorado, pero en todo un año no lo hiciste. ¿Por qué? En todo un año no lo buscaste. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora sí? ¿Y por qué ahora vienes al culto? ¿Porque te han dicho que tienes cáncer? ¿Porque te dejó tu marido o te dejó tu mujer? ¿Porque te quedaste sin ingresos? ¿Porque te quieren meter preso? ¿Por eso vienes hoy al culto? Si los pastores no somos tontos, lo que no somos es que no somos crueles. Porque tiene la dicha el pueblo que el Dios que tiene le paga bien a uno. Me esforcé. Te hubieras esforzado todo el año anterior. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13. Por lo menos desarrollamos el tema, hermano. El nombre del tema. El blanco del verdadero asunto. Aquí está. El blanco del verdadero asunto. En el versículo número 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, dele gracias a Dios cuando su líder tiene el valor de decirle la verdad. Dele gracias a Dios porque a eso lo han puesto. Samuel lloraba por Saúl. Entonces significa que Samuel no se deleitaba en decirle una verdad a Saúl. Primeramente porque lo amaba y segundo porque era una autoridad de rey. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ibas a ser bendecido como ni siquiera te imaginas. Pero lo echaste a perder. Porque no pudiste hacer lo correcto. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Y hay soluciones que vamos a ver más adelante, que lamentablemente Saúl no permitió. Y eso es lo peor, que el Señor nos da la solución y no nos importa. El Señor nos está dando la oportunidad de reconciliarse con nosotros, pero nosotros no lo valoramos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre,
siempre sacas no una radiografía de nuestra vida, sino una resonancia magnética, Señor, donde todo nuestro interior sale con lujo de detalles. Este es el blanco del verdadero asunto, Señor. Todos aquellos que nos encontramos de alguna manera como Saúl. Este es el blanco del verdadero asunto. No hemos guardado tu mandamiento, Señor. Hemos hecho lo que nosotros hemos querido. Al igual que Saúl, fue puesto como rey sobre Israel, no para que pasara sin hacer nada por ese pueblo, sino para que él tomara decisiones dadas por ti. Pero comenzó a hacer cosas que tú no le habías ordenado, ni le habías enviado palabra para hacerlo. Y nosotros hacemos lo que nosotros queremos y nos olvidamos de que te deshonramos, que afectamos nuestra vida, afectamos nuestra familia y afectamos nuestro reino y por ende nuestra nación. Señor, ayúdanos, porque hay un Saúl en nosotros. Hay una carne que sobresale. Hay una carne que nos domina. Y como hemos dejado que se fortalezca durante todo un año, en las primeras presiones, en las primeras circunstancias, actuamos locamente porque no podemos manejar la presión de la situación. Y hacemos locuras. Hacemos cosas que tú no nos has puesto a hacer. Decimos cosas que nunca debemos de decir. Queremos justificarnos en cosas que aparentemente son verdades. Como el decir, te tardaste, yo estuve esperándote. Y cuando vi que el pueblo se desertaba, tuve que tomar la iniciativa. Y eso me llevó a tomar una decisión. No estabas tú para orar, oré yo. No estabas tú para ofrecer un sacrificio a Jehová, lo ofrecí yo, buscando el favor de Jehová. Pero alocadamente le dijo Samuel, como tú crees, lo hiciste. Saúl cada vez iba cediendo más derechos. Hermano, que el Señor nos ayude. Si no nos hemos percatado que cada vez vamos cediendo más derechos. Y que todos aquellos que creemos que están con nosotros van a desertar. Y algunos que estén y se queden con nosotros están temblando porque se sienten inseguros. Señor, ayúdanos. No es que tu palabra es dura, es que nosotros te hemos fallado. Gracias.